noches. Vamos a proseguir hoy con esta propuesta que comenzó el miércoles pasado para transitar el fin de siglo electoral en nuestro país. Las elecciones de 1946 estuvieron precedidas dentro del Partido Colorado por una sorda lucha de poderes entre los hijos de don José Valle y Ordóñez, César, Rafael y Lorenzo Valle Pacheco por un lado, y el sobrino de don Pepe, muchos afirman que su preferido, Luis Valle Berres. Entre primos fue la cosa. Los hermanos Valle Pacheco, locatarios en el entonces fuerte reducto del diario El Día, junto con el presidente de la República, doctor Juan José de Amézaga, habían acordado que el candidato del partido habría de ser el ministro de Obras Públicas, don Tomás Berreta. Y en eso no había desacuerdos. La fórmula se iba a conformar con Luis Valle Berres como candidato a la vicepresidencia de la República, y la idea no era caprichosa. Se balanceaban la edad y la imagen austera y respetable de Berreta con la joven y pujante figura del ascendente y carismático Valle Berres. Pero el que no estaba de acuerdo era Luisito, el propio Valle Berres, que pretendía un lugar de mayor lucimiento, pensando seguramente en su proyección hacia la presidencia en las elecciones siguientes. Valle Berres reclamaba la candidatura a la intendencia de Montevideo, y las posiciones parecían irreductibles. Hasta que un día, sin razón aparente, Luis Valle Berres declinó sus aspiraciones y aceptó ser candidato a la vicepresidencia. Oficialmente, solo él sabía el porqué. Antes del año, la gente comenzó a suponer, con bastante fundamento y datos rumoreados, que aún las sin razones aparentes alguna razón tienen. Lo concreto es que el 1 de marzo de 1947 asumía la presidencia de la República don Tomás Berreta. Embajadas extraordinarias de todos los países amigos llegan a Montevideo para la asunción del mando por el presidente electo don Tomás Berreta. Las misiones brillantemente integradas utilizan las rutas del aire y del mar. 6 fortalezas volantes de las Fuerzas Aéreas del Ejército Norteamericano, al mando del coronel Born, aterrizan en Carrasco. El crucero británico Sheffield hace su entrada al puerto bajo el comando del vicealmirante Sir William Tennant. Una cañonera paraguaya asume la representación de aquella república, tradicionalmente ligada al afecto de nuestro pueblo. La flotilla estadounidense, integrada por 4 destructores y el crucero Fresno, ondea en aguas nacionales, trayéndonos conjuntamente con las fortalezas volantes la fraternal representación de la gran República del Norte. Por último, llega el crucero La Argentina. A su bordo viaja el excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Atilio Bramuglia, encabezando la calificada representación de nuestra hermana de Allende el Río. En medio del clima que da a la ciudad la víspera del acontecimiento a celebrarse y la presencia de lo más distinguido de América, tiene lugar un acto que adquiere características simbólicas. Se inaugura el monumento a José Enrique Rodó, maestro de las juventudes americanas, cuya memoria se consagra en piedra y bronce ante la emoción popular. Los mármoles ilustres del Palacio Legislativo, en cuyos recintos resonaron las voces de quienes hicieron, en letra y espíritu, homenaje a la memoria de aquel maestro, trazando los destinos de la patria, será pronto escenario de una etapa más en la marcha institucional y democrática de la República. Para asistir a ella van llegando los representantes de 40 naciones amigas. Por último, don Tomás Berreta, que dentro de unos instantes asumirá el mando como 26º presidente de la República. Tiene la palabra el señor presidente de la República, don Tomás Berreta. Señores senadores, señores diputados. El presidente de la República, don Tomás Berreta, dirige a la Asamblea General
un emocionado mensaje en el cual define y reafirma la situación espiritual con que llega a la más alta posición de gobierno. Dice así el primer mandatario: puedo asegurar que no traigo pasiones ni sensualidades, sino el afán de honrar con una labor inspirada en el bien colectivo a una democracia que, afirmado su autenticidad, se ha honrado de modo singular al elevarme desde los planos sociales más humildes a la primera magistratura del país. Montevideo desborda las calles en lógica expectativa. Tiene lugar inmediatamente la simbólica ceremonia del cambio de las insignias, momento que determina el fin de un periodo presidencial y la iniciación de un gobierno inspirado por el afán de encontrar soluciones permanentes para los problemas de la patria. El escribano de gobierno, señor Beco, da lectura del acta correspondiente, que firman el señor Berreta como presidente de la República. El señor Luis Valle Berres como vicepresidente. El doctor Giordano Ecker, ministro del Interior. El doctor Álvarez Sina, ministro de Hacienda. El doctor Alberto Subiría, ministro de Industrias y Trabajo. El doctor Francisco Forteza, ministro de Instrucción Pública y Previsión Social. El señor Orestes Lanza, ministro de Obras Públicas. El general Pedro Munar, ministro de Defensa Nacional. El señor Mateo Márquez Castro, ministro de Relaciones Exteriores. El doctor Enrique Clavó, ministro de Salud Pública. Y el señor Aquiles Espalter, ministro de Ganadería y Agricultura. En compañía de su ministerio y de los gobernantes salientes, el señor presidente de la República aguarda el comienzo del desfile militar con que culmina la jornada. Sobre el cielo del que tomó la patria los colores para su bandera, vuelan en magnífica formación los aviones que vigilan su libertad, junto a las poderosas fortalezas que rinden el homenaje de la gran hermana del norte. En tierra inicia el desfile la Escuela Naval, en impecable formación. Y al retirarse el nuevo presidente, el público vuelca su júbilo en las calles, sobre las que va cayendo la noche y en las cuales vuelve a reiterarse el emotivo espectáculo de un pueblo que aclama, sin otras distancias que las del afecto respetuoso, al mandatario que su propia voluntad determinó. Montevideo viste ya las galas de la noche para prolongar aún más las gratas horas del júbilo y la celebración. En la Casa Patricia del Club Uruguay, el señor presidente ofrece una recepción a las delegaciones especiales. Don Tomás Berreta es recibido en el tradicional edificio de la calle Sarandí por el presidente de la institución, doctor Julio Pons. El reciente mandatario hace los honores en la patriarcal mansión, en cuyos salones ofrece una cena a la que asisten también destacadas figuras de nuestros círculos sociales.
Finalizadas ya las ceremonias de la transmisión de mando, y desde su residencia particular en la Avenida Brasil, en compañía de su distinguida esposa, la señora Juanita Echemendi de Berreta, el señor presidente de la República dirige su primer mensaje al pueblo, por intermedio de las cámaras cinematográficas. Como presidente de la República declaro las preciosas energías de este gran pueblo uruguayo han de ser encauzadas hacia el logro de una mayor parte de felicidad para cada persona, más pan y mayor bienestar para cada hogar, más alegría para la vida de los que frente a la misma no tienen sino sus aptitudes de trabajo y energía y han ganado por ello el primero de los derechos, la paz del espíritu, fundamento de justicia y solidaridad social. Todos hemos de ser colaboradores en esta patriótica tarea, dentro del orden y del respeto a los derechos ajenos. Hacemos un paréntesis en la cronología para acercarles algunos datos curiosos de la historia política del país. El capitán general Máximo Santos, electo el 1 de marzo de 1882, fue el 12º presidente y ejerció la 13ª presidencia, porque el doctor Francisco Antonino Vidal había sido reelecto antes. El periodo de Santos fue turbulento, con una oposición tremenda, una prensa implacable y represiones memorables. Durante el ejercicio de la primera magistratura, Santos sufrió un atentado. Un tiro de revólver con bala explosiva le destrozó la mejilla y la mandíbula cuando asistía a una gala en el foyer del Teatro Civils en 1886. No fue el único presidente víctima de un atentado. Terra recibió una herida de bala durante la visita oficial del presidente de Brasil, Getúlio Vargas, mientras presenciaba un gran premio en el hipódromo. Bustamante sufrió un ataque a tiros contra su casa. Juan Lindolfo Cuestas en 2 oportunidades y José Valle y Ordóñez en una iban a ser víctimas de ataques con cargas de dinamita, pero en los 3 casos los planes fracasaron por segundos. Solamente un intento magnicida logró sus propósitos, por lo cual la historia registra un solo caso de un presidente de la República asesinado durante el ejercicio de su cargo. El 25 de agosto de 1897, cuando Juan Iriarte Borda marchaba al frente de su comitiva entre la catedral y la casa de gobierno, un solitario atacante lo mató de un balazo. Hacemos una pausa aquí y en un instante entraremos en el lugar donde se confecciona la banda presidencial, que también tiene su historia. Antes de la entrega de hoy, les hablábamos del capitán general Máximo Santos, que accedió al poder a los 34 años y 10 meses. Sin embargo, el más joven en asumir la presidencia de la República fue Máximo Tajes, al que le faltaban 5 días para cumplir los 34 años. Llegó a la primera magistratura en 1886, precisamente sustituyendo a Santos, que había renunciado. Máximo Santos fue el que creó la banda presidencial, usada desde entonces por todos los mandatarios. No hay información sobre el lugar en el que en aquel entonces se confeccionaban las bandas. Probablemente fuera Buenos Aires. Hace 56 años comenzaron a abordarse aquí, en un lugar del Prado, el convento de las monjas oblatas, término que proviene del verbo oblar, oblación, entrega. Por aquellos tiempos, un reformatorio para niñas y adolescentes con un régimen similar al del legendario Buen Pastor. Hoy en día, un hogar de preegreso para chicas provenientes del INAME. Pero sigue siendo el lugar de donde cada 5 años sale la banda presidencial. Las bandas se usan desde la época de Santos. O sea que antes no se hacían acá. ¿De dónde vendrían antes? Yo no sé, pero era otro convento el que las hacía antiguamente. Cuando nos vinieron a nosotros eran otras hermanas que lo hacían, otra institución. ¿Cuándo se empezaron a hacer bandas para los presidentes? En 1938. ¿Aquí en esta casa? En esta casa. Hemos bordado para Gestido, Méndez, Gregorio Álvarez, Sanguinetti. María Lourdes, ¿cuántas bandas presidenciales ha bordado hasta ahora? Yo personalmente he bordado 2, porque la otra era una compañera mía, que fue la que era profesora mía,
y que me enseñó, que era Elvira Cose. Y al fallecer ella, me dieron a mí. Así que las dos bandas que usted hizo, ¿a qué presidente le correspondieron? A La Calle y ahora el próximo. A La Calle y la de Sanguinetti la hizo usted. No, la de Sanguinetti la hizo Elvira Cose. Así que está esperando al próximo presidente, pero no se empieza a trabajar hasta que no se elija el presidente. Ah, no, porque no sabemos quién es. Si supiéramos más o menos quién es, pero creemos si sale Sanguinetti o Pacheco ya la tiene. O sea que eso es un mal negocio que la tenga. Sí, es cierto, un poco. Tiene usted la razón. Escúcheme una cosa, ¿y cuánto se tarda en bordar una banda? Mire, yo más o menos 1 mes y medio, 2 meses, porque no bordo todo el día. Hago algunas otras cosas y después me pongo a las 11, así, hasta las 12 o 12 y media, que es cuando bajamos a almorzar. Pero después de tarde, 3 horas más o menos. Y los días que está lindo, pero como no es de apuro, trabajo tranquila. ¿Todo el material que se utiliza es extranjero o hay acá también material? Mayormente el material que trabajo viene a ser extranjero. Hoy salí a ver si encontraba nacional, pero es muy inferior. Me dijeron que todo el material que yo tengo mayormente es extranjero. ¿En qué consiste el material? Es decir, ¿cuál es la cantidad de material y la calidad del material que lleva una banda? Como ser para bordar las hojas y todo del olivo, son 100 gramos de gusanillo. Y después el hilillo, que son 2 o 3 clases. Uno es fino, que son 25 metros, y el otro, que es más grueso, que es la que lleva el escudo, lleva 3 metros. ¿Hilo de oro es eso? Hilo de oro. ¿Y qué otro material lleva? ¿Seda? A seda lleva seda azul para los lados azules, y que me lleva 3 o 4 madejas, y después el tisú tiene que ser un tisú de plata bueno, y eso lo compro en la tienda. ¿En cuánto oscila la cantidad de dinero que hay que disponer de costo, de gastos, no? De gasto, y 800, 900 pesos. Para comprar cosas buenas, Ahora para comprar cosas más o menos inferiores, no. Y la mano de obra también tiene su costo, ¿verdad? La mano de obra tiene su costo y mucha paciencia y tener buena vista, porque los gusanillos es una cosa que penetra una aguja finita, si no lo puedo hacer. ¿Quién paga las bandas de los presidentes? ¿La pagan los presidentes, los amigos, el Estado? No, me parece que es el partido. Cada partido hace una coleta y paga la banda. María Lourdes es la que borda, pero esa peripecia de la banda la viven todas por igual dentro de la congregación, ¿verdad? Sí, realmente es un acontecimiento que participamos todas. Participan ayudándola espiritualmente. Sí. Compartiendo de observarla trabajar, diríamos, porque realmente la que lo hace es ella. ¿Y hay alguna anécdota que se recuerde de todo este tiempo de presidentes y bandas? Sí, yo la que recuerdo, sobre todo, es del general Gestido. Cuando le hicieron la banda, vino a probársela y una hermana mayor, bastante bajita, se la fue a probar y entonces no alcanzaba, como él era tan alto, entonces se tuvo que arrodillar para que se la probara. Dice, la primera vez que me arrodillo delante de alguien, dice él. ¿Qué siente usted cuando está haciendo una banda presidencial y después por televisión ve que el presidente se coloca ese trabajo que usted hizo? Me siento orgullosa, porque yo que sé, me parece una cosa tan grande, porque si uno es patriota, porque si no es una cosa indiferente, dice, se pone una banda y nada más. Pero para mí es una cosa grandiosa. Don Tomás Berreta, estamos volviendo a 1947, fue el primer presidente de la historia que falleció de muerte natural durante el ejercicio de su cargo. Su lugar fue ocupado por Luis Valleverres, que completó 3 años y 7 meses del periodo. A los 49 años de edad ocupaba la 31ª presidencia y era el 27º presidente. Otra situación que se completó fue la definitiva separación con ruptura entre Valleverres y los hermanos Valle Pacheco. Desde ese momento, la gran mayoría del Partido Colorado se repartía en 2 vertientes. La 14, de tendencia más conservadora, con anclaje en el diario El Día, y la lista 15, progresista, con sus reductos informativos en la radio Ariel y el diario Acción,
y nucleando a mucha gente joven bajo el liderazgo de Luis Valle Berres. César, Lorenzo y Rafael Valle Pacheco eran políticos por herencia. Valle Berres, un político y estadista de pura raza. Luis Valle Berres ingresó a la Cámara de Diputados en el año 1923 y actuó en ella hasta el golpe de Estado de Terra 10 años después. Valle fue expulsado del país el 25 de agosto de 1933, luego de permanecer detenido alrededor de un mes en el cuartel de bomberos por orden de Terra. Vivió el exilio entre Argentina y Brasil y regresó al país definitivamente en 1936. En 1942, Valle Berres fue nuevamente electo diputado, ocupando la presidencia de la Cámara de Representantes. En 1947, su intención era alcanzar la candidatura a la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, fue designado a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por don Tomás Berreta. La muerte de este, pocos meses después de asumir la presidencia de la República, llevó a Valle Berres a la primera magistratura el 2 de agosto de 1947. El Partido Colorado fue derrotado en 1958, luego de casi un siglo en el poder, y Valle Berres obtuvo entonces una banca en el Senado. En 1962, cuando nuevamente ganó las elecciones el Partido Nacional, Valle Berres fue electo para integrar el Consejo Nacional de Gobierno por la minoría. No obstante, renunció a ese cargo para ocupar otra vez una banca en el Senado. Luis Valle Berres falleció el 15 de julio de 1964. En el dolor, Luis Valle cobró una proyección distinta. Como hombre creyó siempre en el hombre mismo e hizo de la amistad un culto permanente. Del periodismo una profesión de fe. Supo además enfrentar con valor la defensa de sus ideas y llevó al campo del honor en varias ocasiones la firmeza de sus ideales. Su desaparición física aglutinó a todos los hombres que le acompañaron en el devenir político de nuestro país y también a quienes se opusieron desde la palestra política a su preocupación de gobierno. Reorganizó el Partido Colorado y lo sacó de su encrucijada tras un esfuerzo titánico, que lo coloca ahora entre los hombres que han hecho historia en este pequeño territorio. En la oposición, Luis Valle inspiró su trabajo y sus luchas en el único y firme propósito de defender al Uruguay y a sus trabajadores, de luchar por la libertad en todas sus formas, de informar con la verdad y vergar constantemente por el bienestar de sus semejantes. Durante el periodo presidencial de Valle Berres se consolidó lo que algunos historiadores han denominado el neovallismo. Era plena época de posguerra, un tiempo de cambios profundos, al que Valle Berres aportó un replanteo y una renovación del vallismo en lo político, lo económico y lo social. El Uruguay, por aquel entonces, era todavía un país rico y optimista, animado por la coyuntura favorable que le preparaban los 3 años de la Guerra de Corea. Uno de los primos del diario El Día, César Valle Pacheco, tenía también su presidencia, la de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Durante su mandato, el 16 de julio de 1950, la selección uruguaya se consagraba por segunda vez como la mejor del mundo. Fue, claro, el equipo del Negro Jefe, el del maracanazo que hizo enmudecer y llorar a todo un pueblo, la gesta o epopeya, o gesta y epopeya, sobre la que tanto se ha oído, escrito e imaginado. Por esos años, los porfiados y pujantes productores cinematográficos de este país seguían empeñados en sentar las bases de una industria. Entre las películas uruguayas de estos años se destacaron Los Tres Mosqueteros, una reconstrucción de época filmada en 1946, y la ya clásica Detective a contramano, con la actuación del inefable Juan Carlos Mareco, Pinocho. Este film data de 1949. Pero quizás la película más representativa de esta época haya sido Pupila al viento, también de 1949.
estrella de los mares quemándose al poniente, muchacha de las playas estelares, ven, Venus durmiente. Sombras entre luceros, el amor en los cielos marineros. Acción era el nombre del diario que dirigía Luis Valleverres, y él era un hombre de acción. Desde el punto de vista económico, sus ideas fueron claras: industrialización apoyada por políticas estatistas y dirigistas. En lo social, bregó por un movimiento de integración policlasista, tratando de aliar a la burguesía industrial con la pequeña burguesía, con los sectores medios y con la clase obrera. En lo ideológico filosófico, Valleverres era un laicista firme pero tolerante. Se oponía a la lucha de clases porque sostenía que el hombre estaba por encima de toda clase social. Y su pensamiento era que el Estado debía contribuir activamente al mantenimiento de la paz social. Uno de los graves problemas que creo yo ha tenido este país en su último medio siglo es que no ha tenido conductores, que no ha tenido personas con el arrastre suficiente como para decir: yo soy capaz de materializar lo que ustedes quieren que se haga. Y con una cantidad de respetos por algunas grandes figuras políticas, yo te diría que el último estadista que tuvo este país fue Luis Valleverres, con un proyecto frustrado de país, pero tuvo un proyecto de país. Después de él nadie tuvo un proyecto de país. Valle nunca pensó en el Uruguay de mañana, pensó siempre en el Uruguay entre 20 y 50 años después. Por eso hizo la obra de estadista que hizo. Y mi marido para mí fue un gran político. Eso yo lo definiría así, un gran político, un hombre que estaba siempre pendiente de lo que había que hacer, de lo que había que mejorar en este país, de lo que había que realizar. Recuerde cuando le dio el frigorífico nacional a los obreros, una cosa que no lo hicieron ni en aquella época los comunistas, que hablaban del proletariado. Después, bueno, es una parte muy triste para mí recordar eso, porque Valle había dejado una presidencia con 150.000 votos de ventaja. Y una cosa extraña, no sé si es extraña, porque en la vida la gente tiene diferentes pareceres. Usted lo ve hasta en las familias, que las familias tienen 3 o 4 hijos, o más o menos, y todos opinan distintos. Bueno, el Partido Colorado tenía diferentes pareceres y trató de reformar la Constitución, para mí con un nombre y apellido, que Luis Valle no fuera presidente. Martínez Trueba subió al poder y arregló con Luis Alberto de Herrera, que era un gran político, muy astuto, que pensó que si Valle, joven, había hecho una presidencia tan estupenda, que había incentivado las industrias y todo lo que estaba completamente obsoleto y mal y encarado en una forma distinta, porque él siempre fue un revolucionario en todo sentido. Bueno, entonces hicieron esa reforma y en ese momento habían mandado a Valle a las Naciones Unidas en Francia. Y allí en las Naciones Unidas Valle escribía que eso no lo hicieran, que eso tenía que hacerse con una consulta popular, que eso sería la muerte del colegiado y que él creía que así no iban a andar las cosas políticas. Y efectivamente acertó, ¿no? Porque ya en la segunda vez ya subieron los blancos, se diluyó y subieron los blancos. Y como Valle dijo, como un jugador de ajedrez que sabe la política como debe saberse, dijo, bueno, esto nunca más volverá, el colegiado está muerto de por vida. Y así fue. Matilde, en aquella época los políticos eran seres un poco mágicos, rodeados de toda una mística. ¿Usted cree que José Valle y Ordóñez, o Luis Alberto de Herrera, o Luis Valle,
En esta época de comunicaciones, de televisión, de creativos que generan imágenes para los candidatos políticos, ¿usted cree que hubieran sido lo mismo? Yo creo que tal vez, si son personas imaginativas, como yo creo que fue Valle, que fue un hombre que salió de la época, la prueba está que cuando fue a Estados Unidos, pidió que la China comunista entrara a las Naciones Unidas. Y que como estaba Foster Dallas allá, poco menos que le tiró con algo, porque le parecía absurdo. Y Valle dijo, pero si yo lo que quiero es que esté adentro y no que esté afuera. Porque yo lo que quiero es venderle a la China el trabajo de los obreros, no el alma. Usted fíjese lo que hizo con los tops, que solo eso le valió para que la gente dijera que robaba y que tenía casas en Estados Unidos y campos acá y campos allá, porque nunca creyó que era una ley justa para los obreros, no mandar la lana sucia al exterior, sino trabajarla y mandarla en tops. ¿Y él qué le valió eso? Nada más que disgusto, pero él fue un hombre que fue de avanzada, él no fue un inquietista. Usted va a ver en el libro de Valle, las revoluciones no hay que apedrearlas, hay que llevarlas, hay que conducirlas, cuando van ligero detenerlas, cuando van despacio empujarlas. Eso lo dijo Valle. Yo antes decía de los políticos que los políticos después de los médicos era un apostolado. Ahora yo no veo ese apostolado, no hay patriotismo, no hay honor. Yo ya no lo veo, que nadie inspire nada de lo que yo vi que inspiraba Valle. No hay pasiones. No. La política sin pasión, en un momento en que las ideologías parecen ceder su lugar a las economías. La política sin pasión, ¿usted la concibe? No, yo no la concibo porque la política que yo conocí fue esa. La política pasional, devota, que gritar Viva Valle era la locura, ¿no? Que hasta los borrachos gritaban por la calle Viva Valle, Viva Valle, Viva Valle. Bueno, yo no lo consigo, sin pasión no lo consigo, porque si hay algo que tiene que tener pasión, es gobernar a un país y a los seres humanos. ¿Usted cree que puede haber algo más honroso, más lindo, más hermoso? Tiene que haber pasión. Luego de estas opiniones, la objetiva del historiador y la apasionada de quien sigue siendo una esposa enamorada, vamos a ver cómo se llevaban entre sí los dos líderes de las fracciones mayoritarias del Partido Colorado y del Partido Nacional, Luis Valleverres y Luis Alberto de Herrera, inmediatamente después de la pausa. En 1947 Uruguay disfrutaba de una excelente situación económica. Tanto es así que nuestro país era acreedor de Inglaterra, que había quedado exhausta después de la Segunda Guerra. El gobierno de Gran Bretaña, como parte de pago, ofreció la venta de los tranvías, las aguas corrientes y los ferrocarriles. Y Luis Valle compró. Y el Estado pasó a ser propietario de denominaciones flamantes, ANDET, OCE y AFE. Pero además de comprar, el presidente debía contar con los votos parlamentarios suficientes para nacionalizar las nuevas empresas y nombrar los directorios de los nuevos y de los viejos entes autónomos. Y Valleverres no quería quedar cautivo del vallismo histórico parapetado en el diario El Día. Lo separaban profundas diferencias políticas y 20 años largos de edad del líder nacionalista Luis Alberto de Herrera. Pero Luis Valleverres igual se animó y tentó y logró una alianza que se dio en llamar la coincidencia patriótica. Herrera, que había sido el hombre más votado en 1946, a través de una coparticipación que a la postre sería efímera, lograba un retorno de su partido a la administración. Los dos Luises se visitaron y de sus conversaciones surgió el acuerdo. La hija de Herrera y la viuda de Valle recuerdan la relación entre aquellos dos grandes líderes. En el año 23 que fuimos a Europa, a mí se me abrió un horizonte nuevo, natural, estuvimos un año en Europa. Y de ahí en adelante empieza la ronda de elecciones, de campañas electorales, con todas las angustias, las esperanzas, las decepciones, que debo decir que nunca le oí a mi padre una palabra de amargura, sino al contrario, en mi casa nunca
se habló del adversario en tono despectivo. Siempre lo vi a él al día siguiente de una elección perdida, que fueron muchas, con el mismo ánimo y el mismo espíritu patriótico. Creo que Herrera fue un gran político, hombre de una astucia enorme, ¿no? Ah, sí, era implacable cuando había que ser implacable, ¿no? Pero era muy humano. Don Luis Alberto se vino con un buen ramo de rosas rojas a visitarnos allá a la presidencia. Luis Alberto de Herrera. Sí. Con un buen... ¿Eran buenos amigos con Valle? Bueno, eran buenos amigos socialmente, eran buenos enemigos políticamente. Era bravo Herrera, era bravo, Herrera era bravo. Yo nunca le oí levantar la voz en mi casa. Nunca le oí pedir a un servidor un vaso de agua sin decirle muchas gracias, por favor, ¿no? Tenía sentido del humor, además. Ah, un gran sense of humor inglés, ¿no? Que lo hemos heredado un poco todos, por suerte, porque ayuda mucho en la vida, ¿no? Era un político muy hábil y muy blanco, así como Valle también era colorado a muerte. Pero se respetaban mucho. ¿Con quién? Con Luis Valle Berres. Ah, cómo no, sí. Hay fotografías muy simpáticas de ellos, de él en familia, con la señora y con la chica inclusive. La gente bien se respeta, aunque sea de otro pelo. El mundo ha cambiado mucho, la moral, las costumbres, todo incide. El mundo se ha achicado. Los medios de comunicación hacen que usted respire en China y que acá lo sepamos esta noche mismo, porque se lo dice el locutor de la televisión. La gente ha perdido el norte en muchos aspectos, porque ahora le da mucha importancia a cosas que debían de ser el final de la vida y no el principio. Ha cambiado demasiado. ¿Para bien o para mal? Es lo que uno se pregunta. Los viejos decimos que para mal. y como yo estoy entre los viejos, digo que para regular. La gente quiere tenerlo todo, absolutamente todo, ¿no? Y no se puede. La vida tiene que tener un transcurso. Antes se tardaba 15, 20 años para tener una casa. Ahora la casa la quieren ya. Los políticos también quieren ya. Y los políticos están en muy mala situación moral, porque usted ve que hay un problema mundial de gente que se corrompe. No hay patriotismo, no hay honor. Cuando usted tenía una investidura, usted se sentía honrado de que el pueblo le diera esa investidura. Ahora, usted ve lo que pasa. No quiero dar nombres y apellidos porque usted ya lo sabe, pero ¿qué ha pasado en Brasil? ¿Les parece poco ser presidente de un hemisferio? Porque ya no es un país, es un hemisferio como es Brasil. Ya no hay honor en eso, no hay honor. Yo no sé, la gente vive un poco, ¿cómo le diré? Un poco sin seriedad. Miren en Inglaterra lo que está pasando ahora con estos escándalos, que no tienen intimidad los miembros de la Casa Real. Ya el otro día lo dijo el Papa, que el comunismo tenía muchas cosas buenas. Si el Papa dice eso, yo me quedé así, de boca abrida y ojos ponidos. Porque le digo la verdad, nunca me imaginé que el Papa pudiera decir una cosa semejante. Un mundo tan distinto. Yo a veces les hago reír a mi nieto cuando digo que yo conocí el teléfono de manijita, en que si uno se peleaba con la señorita, si no le ponía el número rápido. Pero de eso a lo actual, figúrese que, por ejemplo, a los políticos se les conocía por una fotografía en el diario una vez por semana, pero no como ahora que se les conoce cómo hablan, cómo comen, cómo caminan. Uno recuerda que a veces los veía en Uruguay al día, los noticieros Emelco, de los cines. Sí, yo me acuerdo de la primera, ya lo había dicho antes esto, estoy repitiendo. En el año 22, la elección del año 22, estábamos reunidos en la Quinta y llegaron los hijos del doctor Morelli, que eran íntimos nuestros, eran unos muchachos de 18, 16 años, con una radio construida por ellos, lo que era,
Y la instalaron ahí y nos dieron los audífonos para oír. Estábamos azorados. Decíamos, pero ¿te das cuenta que estamos oyendo lo que está pasando en esta elección? Y se oía a medias, porque eran más los ruidos extraños que lo que se oía en verdad. Fíjese, de eso a la televisión y al fax y al... ¿Les daban injerencia a la mujer o se encerraban los hombres dentro de una pieza a hablar de política? Ya le digo, no, mi madre constituyó, por ejemplo, un comité femenino que formamos parte todas nosotros, con un grupo de señoras que, ¿quién le puede decir? La señora de Fernández Crespo, que mi madre distinguía mucho, la señora del doctor Berro, la señora de Galmés, la señora de Rizosierra, en fin, se formó un comité cuando el directorio estaba en la calle 18 y se trabajaba de otra manera, más modesta y más recatada. Yo no me conformé con ser solamente la mujer de la casa. Y tanto que le dije a Valle, mirá, yo creo que queda muy triste que una señora del presidente no haga nada más que recibir a los embajadores y hacer buenos té y buenas comidas y buenas cenas. Me parece que yo tengo que hacer algo también por la otra parte, por la gente que está sufriendo y que tiene problemas. Y lo hice. Creé una fundación que fue muy importante, que hice muchas donaciones al Pereira Rosell, al Filtro, al Pereira Vizca, al primer Pereira Vizca, a todas las instituciones de los consejos del niño. En fin, me acuerdo que justamente cuando Valle tuvo su primer infarto, cuando perdimos las elecciones y Valle tuvo su primer infarto y Herrera se murió en ese mismo mes, había un gran temporal. ¿Recuerda usted que era un temporal enorme? Uno se enteraba por el diario, pero nada más que por el diario. Y el debate para su padre fue una trinchera, ¿no? Ah, sí. Lo que se escribía en los editoriales del debate era duro a veces. Sí. Tenía un cuadernito, tenía la particularidad de escribir no en hojas de blog, sino en un cuaderno. Iba arrancando las hojas. Y él mismo iba a corregirlas personalmente. El que tiene muchos recuerdos de eso es Soma Beitler, porque Soma Beitler era tipógrafo en el debate, y que fue el que pintó ese cuadro. Con la quinta. ¿Ha vuelto a la quinta? Me cuesta mucho volver, porque ya es otra cosa distinta, naturalmente. Ya ha dejado de ser una casa particular para convertirse en un museo. Me da ciertas saudades. Para las elecciones de 1950, los candidatos a la presidencia eran, por el Partido Colorado, Andrés Martínez Trueba, de la lista 15 que encarnaba el joven vallismo de Luis Valle, César Mayo Gutiérrez por el sector de la 14 y el doctor Eduardo Blanco Acevedo por el coloradismo independiente. En el Partido Nacional, Luis Alberto de Herrera. Por el Partido Nacional Independiente, Asdrúbal Delgado. Por la Unión Cívica, el doctor Juan Vicente Chiarino. Por el Partido Comunista, Eugenio Gómez. Y por el Partido Socialista, Emilio Frugoni. Andrés Martínez Trueba ganó las elecciones de 1950 como candidato del vallismo dentro del Partido Colorado, pese a que Luis Alberto de Herrera fue el candidato individualmente más votado. Durante el mandato de Martínez Trueba, la ciudadanía de Montevideo realizó el llamado plebiscito del Vintén. La población capitalina rechazó un aumento de 2 centésimos en el boleto de transporte urbano de pasajeros. Pero hubo otro hecho sustantivo a comienzos del periodo de Martínez Trueba. Desde que asumió el cargo, manifestó sus intenciones reformistas, defendiendo nuevamente la idea del colegiado. Su gran aliado fue nada menos que el caudillo blanco Luis Alberto de Herrera, pese a que el Partido Nacional había estado animado hasta entonces por un sentimiento anticolegialista. Herrera tenía más de 70 años y toda una vida de lucha política tratando de darle el poder a su partido. Y se ha dicho que, con un criterio más pragmático que principista, resolvió acompañar la reforma pensando en obtener al menos una parte de ese poder para los blancos. Las constituciones son cosa viva, palpitante, entraña, reflejan un estado de conciencia,
traducen la voluntad constructiva de la comunidad en su incesante marcha y ascenso. Su mayor mérito, lo que más perdurables las hace, es que ellas sean, dentro de lo razonable, en sus grandes líneas, espejo de la actualidad que las engendra, en que nacen. La reforma constitucional ganó el plebiscito del 16 de diciembre de 1951 por escaso margen. Pesaron mucho las adhesiones logradas por Herrera en el interior. Luis Valleverres no estaba de acuerdo con este retorno al colegiado, que veía como un obstáculo a su segunda presidencia, pero se abstuvo de hacer campaña en contra de la idea. El 1 de marzo de 1952 se instaló el colegiado con mayoría colorada. Luego de las elecciones de noviembre de 1954, se instalaría el segundo. En 1954, precisamente en su hogar y junto a sus hijos, Valleverres decía lo siguiente. Me dirijo al país a través de los noticieros nacionales, felicitándolos todos por la extraordinaria fiesta cívica del último domingo, en que Uruguay dio a América una nueva prueba de su cultura y costumbre democrática. Ahora, para afirmar estas conquistas políticas, es necesario que todos luchemos por hacer grande a nuestra república. Y lo hemos de conquistar principalmente trabajando y disciplinando nuestros esfuerzos. ¿Qué puedo pedirles a ustedes en esta hora de responsabilidad? Que nos unamos para trabajar. ¿Qué puedo ofrecerles a ustedes? Que hemos de luchar por buscar los caminos de la felicidad colectiva. Mis amigos, muchas gracias y buena suerte para todos. Luis Valleverres, a pesar de su peso y su trascendencia política, fue uno de los 2 ciudadanos que en este siglo ejercieron la presidencia de la República durante periodos democráticos, sin haber sido nunca electos para la titularidad del Poder Ejecutivo. El otro fue Jorge Pacheco Areco. Luego de la última pausa de hoy, un quiebre histórico, el triunfo del Partido Nacional luego de 93 años de preeminencia colorada. A las horas de una madrugada de noviembre de 1958, un grito que rápidamente se fue transformando en coro clamaba: "Los blancos al poder". Parecía mentira que luego de casi un siglo se hubiera quebrado la hegemonía colorada, pero también para esto había razones, y varias. La publicidad desplazaba por primera vez a la vieja propaganda política, a través de la ingeniosa campaña que alentó las esperanzas de la UBD, Unión Blanca Democrática, liderada por Daniel Fernández Crespo. Pero a Luis Alberto de Herrera ya no había publicidad que lo hiciera cambiar. Estaba intacta la astucia y el empecinado luchador, a los 84 años, se negaba a morir sin ganarle a los colorados. Esta vez, además, había que ganarle a los mocitos de la acera de enfrente. El caudillo sabía que Montevideo iba a ser duro, pero que el campo todavía era otra cosa. Y era hombre de oír radio. Y el contacto que hicieron la radio con la astucia formó el Frente del 58. El sector más fuerte del Partido Nacional seguía siendo el herrerismo. En 1958 se alió para las elecciones con la Liga Federal de Acción Ruralista, liderada por Benito Nardone. Fue en esta época que alcanzó un carácter clásico el Ómnibus de la Victoria, a bordo del cual Luis Alberto de Herrera realizó una intensa gira por todo el interior del país. Hermoso este espectáculo, esta muchedumbre libre, consciente, reunida amablemente bajo este amable y dulce cielo de la patria y en una fecha, en una vía primaveral, ofrece, señores, un espectáculo extraordinario. Nardone, que inicialmente se adhirió al Partido Colorado, comenzó su prédica en defensa de los productores rurales a través de CX4 Radio Rural por los años 40 y bajo el seudónimo de Chicotazo. Fundó luego la Liga Federal de Acción Ruralista y en las elecciones de 1954
la mantuvo neutral. Pero la situación fue cambiando y Chicotazo dirigió sus críticas sobre Valle Berres y la política de industrialización y postergación del campo. Esta posición lo condujo al acuerdo final con Herrera el 17 de agosto de 1958. Benito Nardone fue presidente del Consejo Nacional de Gobierno entre marzo de 1960 y marzo de 1961. En las elecciones de 1962, el ruralismo repitió su alianza con el herrerismo, esta vez liderado por Martín Echegoyen. Pero la mayoría fue conquistada por la VD, aliada a su vez con el llamado herrerismo ortodoxo. Nardone murió el 25 de marzo de 1964. Muchos años atrás concurrimos a los cabildos abiertos y pudimos apreciar allí cómo la familia del campo, hombres, mujeres, niños, peones, capataces, patrones, se aglutinaban alrededor de esta personalidad que más tarde llegó a tener como momento actual una influencia decisiva en la vida nacional. Nardone provocó por un arte de magia de político muy original. Quizá en la vida del continente, en lo que va de este siglo, no tiene parangón. Por arte de magia consiguió que un tremendo sector de hombres de tradición colorada, de pasión colorada, aquellos que conocimos cuando muchachos de golilla colorada desafiando la golilla blanca, encontraron en su espíritu una fuerza, una idea, un desprendimiento de cosas muy respetables, y ellos hicieron posible el triunfo del Partido Nacional después de 93 años, en 1958. Y yo, blanco de nacimiento y de militancia permanente, cometería tremenda injusticia si no dijera que el Partido Nacional está en el poder, porque en 1962 el señor Nardone y una multitud que le sigue y lo escucha y lo tenía por rector, votaron bajo el lema del Partido Nacional. Es algo deplorable el fallecimiento de Nardone, con el cual pierde el país un gran ciudadano. Ha sido un hombre que creó una política distinta, pura, sana, limpia y para todo el pueblo de la República. Tuvo la virtud de aglutinar las distintas tendencias políticas. Vivió la democracia, creyó en la democracia y cultivó la democracia. Luis Alberto de Herrera, mientras la VD festejaba en las calles, esperaba serenamente que empezaran a llegar los datos de los circuitos del interior. Él sabía que era mucho más que la tercera, pero iba a ser la vencida. Él sabía que era la última y confiaba en que la sagacidad esta vez le ganara a la publicidad y a los colorados juntos. Y les ganó a los dos. Había triunfado, pero increíblemente no ocupaba ningún cargo. Y muy poco después, a los 85 años, se murió tranquilo. Dejaba una conducta y una obra histórica que era el vivo reflejo de su vocación nacionalista y de su paternidad en lo que respecta a la corriente del revisionismo histórico en el Río de la Plata. Pero por sobre todas las cosas, fue un caudillo de raza. Era la época en la que había explotado el rock and roll, en la que las hermanas Masilotti buscaban su tesoro en el cementerio central, en la que se inauguraba en Dante y Arenal Grande la nueva estación de ómnibus interdepartamentales. No había llegado todavía la época de las inundaciones en el 59, ni el virtual fin de la Suiza de América. Como recuerdo de aquellos tiempos, les invito a compartir un final que incluye un festival de cine en Punta del Este y un informe sobre la suciedad en las calles de Montevideo. Todavía no se hablaba de basurales. Yo me despido hasta el próximo miércoles. Que lo disfruten. Con una hermosa fiesta de beneficencia realizada en el Teatro al Aire Libre de las Madreselvas, en pleno bosque de Punta del Este, comienzan las actividades del último día del segundo Festival Cinematográfico. En ese escenario, donde tuvieron lugar brillantes jornadas integrantes del programa de la muestra, Katy Jurado primero y Chula Prieto más tarde, regocijan a los espectadores, esta última a un espectador en particular que le ganó un beso en una rifa. Pero el punto desopilante del programa está a cargo de estos médicos que encarnan Michel Auclair y Daniel Gelén, que operan un enfermo con el resultado que ustedes pueden apreciar.
clima verdaderamente amable se prepara el ambiente para la función final de gala, con asistencia de todas las delegaciones presentes y durante la cual se exhibirá la producción Semidioses, presentada por Francia. Abren el desfile de estrellas las luminarias del elenco italiano. Luciana Bedovelli, Isa Pola, Leonela Corel y el cordial Dr. Cicluna llegan al cine, precediendo por pocos instantes a la delegación francesa, integrada por Arletty, Odile Bersois, Brigitte Aubert, Daniel Gélin y Michel Auclair, entre otras destacadas personalidades. Arriba ahora la encantadora Anne Todd, primerísima figura de la cinematografía británica. El aspecto de la sala del festival es realmente deslumbrante y son muchas las cabezas que se vuelven cuando de uno en fondo llegan a ocupar sus asientos los franceses. Se cumple así, en un ambiente de gran distinción, en el que se conjugan nombres de los más valiosos de la cinematografía de todo el mundo, la jornada final del segundo Festival Cinematográfico de Punta del Este. Todos nos quejamos de que Montevideo es una ciudad sucia, con calles llenas de vehículos modernos y gente ocupada, pero también de papeles y desperdicios que aparentemente nadie se preocupa de juntar. La basura se acumula a toda hora en pleno centro. Como ven, hasta se pasea por las veredas como un turista más. La típica Plaza Libertad también muestra la despreocupación de algún montevideano que tomó el solcito leyendo un diario y después se fue. Mientras tanto, la basura de la ciudad sigue en aumento. ¿Pero es solamente culpa de las autoridades? Miren este joven, está distraído. Esos apuntes no sirven y se tiran, pero hubiera sido tan fácil haber caminado un paso más, ¿verdad? Los barrenderos municipales hacen lo posible, aunque nosotros los vemos más bien como una molestia en nuestro camino. Sin embargo, si nos pusiéramos de acuerdo con los barrenderos, la ciudad estaría más limpia.